Pino Solanas. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Delfina Rossi, economista. No vino, ¿no? No vino, lo dejé con el papá. ¿Y le estás dando de mamar o algo así? Sí. ¿Y qué hacemos ahora hasta ahora? Le dejaste mamadera preparada. Si no lo traías hacia acá, pelás teta. La próxima. Algunos se ponen locos con eso, pero la verdad es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo de mostrar que decías antes. Exacto, es lo de mostrar. Bueno, y por este lado está Jorge Donofrio, diputado del Frente Renovador, e Iván Kachanowski, economista. Gracias a los cuatro por estar aquí. Bueno, empezamos a hablar de algunos de los temas que estábamos proponiendo, ¿no? Primero, el consumo, la caída, supermercados, shoppings, que a veces parece que no se condice con lo que el gobierno al menos siente. Lucía nos cuenta todos los días que pasa en la Casa Rosada, un entusiasmo respecto de lo que está pasando, un veranito económico. Sí. ¿Cómo se traduce todo esto? Bueno, yo sí puedo empezar. La verdad es que a pesar de que digan que hay un veranito, la realidad es que el año está perdido. El año económicamente ya está por los suelos. Vamos a ver una caída de actividad de un 14%. En definitiva, el gobierno de Mauricio Macri se va a encontrar con que nos deja, esperemos que deje la Casa Rosada con una producción 4% menor que en el 2015, con caída del salario real, con un 35% de pobreza, con cierre masivo de empresas, de pequeñas y medianas empresas. Ese es el saldo que nos deja Mauricio Macri. Entonces, lo que vemos ahora es casi como un resorte. Están conteniendo la situación porque lo ajustan con el tipo de cambio, pero es prácticamente ficticio con lo que realmente sucede en la cotidianeidad y lo vemos en la calle constantemente. Lucía, el gobierno cree que de todas maneras, a pesar de estos datos que estamos dando, llega octubre y puede ganar. Sí, exacto. Incluso algunos empezaron a repetir que pueden llegar a ganar en primera vuelta si el escenario se polariza aún más. La verdad es que no es lo que creen que va a pasar, pero dicen no lo descartamos por ganar en primera vuelta y en un balotaje están seguros de que le ganan a Alberto. ¿Pino? No, bueno, se dicen tantas cosas. No, yo creo que la desgracia es que al gobierno de Macri le faltan 4 o 5 semestres para acercar a lo que estaban prometiendo. No, están en el horno. Acá todavía ¿Están en el horno? Claro que están en el horno. En todo el gobierno Macri, las paritarias siempre estuvieron un 30 o un 35 o un 40% por debajo de la inflación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo creen que la gente es idiota? Y después, ¿cómo mienten, Rosario? Uno lo escucha a Macri, es una cosa increíble. No se sabe de qué país habla este hombre. Yo, igual, para polemizar un poco, yo creo que es probable que las encuestas le den al gobierno con que pueden ganar en primera vuelta. Y acá lo que me parece es que se cruza el escenario económico, otros factores por los cuales la gente vota, y algo esencial, que es que todavía, bueno, estamos arrancando esta campaña, Pino es candidato, tenemos muchos candidatos y candidatas del Frente de Todes, hemos armado un frente súper amplio desde la oposición, pero me parece que estamos todavía en el proceso de generar este entusiasmo que tanto necesita ver la gente para pensar que no es solamente votar en algo cercano a Cristina Fernández de Kirchner, sino que es ese Frente de Todos justamente lo que significa recuperar la esperanza en el país. A ver si Iván tiene la misma lectura de lo que pasa en la economía. Los datos y los números son rojos, pero el gobierno cree que llega a octubre bien. Bueno, sí, los números económicos claramente no están bien, en eso creo que coincidimos todos acá. Sí. Digamos, es una situación complicada. Lo que me parece, a lo que apunta el gobierno es a neutralizar un efecto negativo de la economía, es decir, dejar de caer, que no siga restando, y la apuesta acá es... Pero en realidad más que dejar de caer está en suspenso, porque después en el verano vamos a tener que pagar el gas que estamos consumiendo ahora y los aumentos. Por eso estamos hablando frenados. de acá las elecciones. Acá las elecciones es dejar de caer y el termómetro va a ser el tipo de cambio. ¿Y vos crees que la gente va a entender esto como que está todo bien? ¿No se va a dar cuenta? Y está viendo como que la inflación sí se está desacelerando, eso se está viendo, está altísima. ¿2,7 es desacelerando? No. No, 3 meses que está cayendo la inflación mensual, es decir, está a niveles altos, es más difícil que suba que baje, digamos. Claro. Que está. Pero de acá a las elecciones me parece que lo que se va a mirar es el tipo de cambio, me parece que es el termómetro, lo cual no quiere decir que post elecciones, si eventualmente gana un gobierno de Macri, vaya a estar todo bien, porque hay un desafío enorme de economía que afrontar, gane quien gane, en verdad. No es gane el oficialismo, gane la oposición. Diputado. Yo creo que el gobierno se inspiró en la película Matrix. Matrix. Nos están queriendo mostrar una realidad que verdaderamente no existe. Me encantaría vivir en el país de Macri, pero claramente no es. Yo lo que veo es que la gente consume menos comida, pero no porque se pone a dieta, porque antes
le sobraba, es porque verdaderamente la gente la está pasando muy mal. Y yo lo que planteo, y en esto que recién decía del Frente de Todos, que encarna esta esperanza, ¿no? Yo le planteo a aquella gente que tiene dudas, solamente que piense qué pasaría con 4 años más de Macri en la Argentina. Planteándose ese escenario, creo que todas las dudas se despejan. Y después hay muchos otros candidatos, muchos otros partidos también que son oposición, algunos amigos, algunos coincidimos también en algún análisis y todos coinciden en que Macri no va más. Pero solamente hay un espacio, que es el Frente de Todos, que es capaz de terminar con Macri. Así que me parece que más allá de lo que mientan, más allá de las publicidades engañosas que hagan, no hay forma de revertir este proceso. Iván, ¿qué pasaría con 4 años más de Macri? Lo que pase depende de si va a encarar las reformas estructurales o no. Es muy distinto si se encaran las reformas que el país necesita que si no. ¿Cuáles son las reformas? ¿La laboral, la previsional? ¿Esas son reformas estructurales? Son reformas estructurales, pero principalmente yo te diría que se baje la carga impositiva, ¿no? La cantidad ¿A quién? A las pymes. Las pymes no pueden más. Las pymes tienen que pagar menos impuestos y son los que más puestos de trabajo generan. Es decir, las pymes necesitan pagar menos impuestos y eso es prioridad. Entonces, si se va a encarar por ese lado, yo creo que las cosas se puede tranquilizar. Acá el desafío es que el riesgo país quiebre el piso de los 500 para poder volver a endeudarnos y no depender más del FMI. Después hay que seguir mejorando. Y con algunas reformas se puede llegar a eso. ¿Coinciden? Sí, me parece que es importante plantear una reforma fiscal seria. La clave está en los valores de esta reforma fiscal. Queremos más progresismo, es decir, que sea más progresiva esta reforma fiscal, que las pymes, ¿qué pymes? Porque pymes es muy grande. Seguramente estamos todos de acuerdo con que el kiosco de la esquina pueda pagar menos cargas sociales. Ahora, pyme de 500, 1000 empleados, bueno, debería ser más progresiva, más compartido ese peso. Me parece que hay mucho debate para dar, pero el punto es, Macri llegó diciendo que nadie iba a pagar impuestos a las ganancias, hay más personas pagando impuestos a las ganancias, intentaron sacar las retenciones, tuvieron que volver a pagar las retenciones. ¿Por qué? Porque no dan el debate serio de cuál es la reforma fiscal, tributaria que necesita nuestro país para ser un país inclusivo, donde sí, más gente pueda también pagar impuestos, donde se persiga la evasión y el fraude fiscal. Se hablaba recién de las causas judiciales. Bueno, Mauricio Macri y sus secuaces son expertos en evadir impuestos y en donde realmente se consolide lo que siente la clase media argentina, que es una mayoría importante, que es yo pago impuestos y no recibo lo mismo. Y en la ciudad de Buenos Aires más. Pago impuestos, no tengo educación. Pago impuestos, no tengo salud. Pago impuestos, no tengo transporte público que rinda. Bueno, es normal que haya un enojo contra ese pago de impuestos. Ahora, la salida no es reducir impuestos y ya está. Es con un Estado presente. Sí, Delfina, vos hace un ratito decías que bueno, el gobierno está tan mal la economía que seguramente está apostando a otros factores y por eso es que puede llegar a un balotaje. ¿Qué son estos otros factores? ¿El gobierno hizo cosas bien en algunos sectores? ¿Qué hizo bien? ¿O el peronismo hizo muchas cosas mal, las suficientes cosas mal para que la gente no quiera que vuelva? ¿Qué son los factores que hizo bien ¿Qué hizo bien el gobierno o en qué se puede apoyar si no puede mostrar cuestiones económicas para que haya un electorado tan fuerte que lo esté apoyando todavía? Mira, yo creo que hay mucha propaganda falsa. Si uno ve la misma publicidad en estos canales de la provincia de Buenos Aires diciendo combatimos las mafias de la policía, digamos, son cosas que realmente la inseguridad ha crecido. Digamos, cada vez estamos más inseguros cuando salimos a la calle, de hurtos, de robos menores, también digamos, me parece que la situación es dramática. Hay un relato que se intenta construir, evidentemente intentan decir que todos aquellos que se están sumando al Frente de Todos son la cámpora, son kirchneristas, y primero como si fuese un insulto, y en segundo lugar para descalificar el gran esfuerzo que se ha hecho de unidad y de pluralidad y de diversidad. Pero yo digo, hasta hace 5 minutos el problema de la Argentina era el peronismo. El gobierno hablaba todo el tiempo y sus funcionarios de los 70 años. Sí. A partir de que está el senador Pichetto compartiendo la fórmula, ya no se puede hablar del peronismo, porque entonces se contradice y se elige el marxismo como el elemento para instalar, ¿no? Sí, igual, Rosario, hay un elemento clave. Hace 70 años, en el 49, fue el primer episodio serio, y Pino seguramente sabe más que yo, de restricción externa de nuestro país. Y ese es un problema que tenemos que abordar seriamente como sociedad. Y cuando Cristina Fernández de Kirchner plantea un contrato social de ciudadanía responsable, es una respuesta para abordar eso.
cómo la Argentina crece y se desarrolla y hace frente al desafío central, que es la escasez de dólares en nuestra economía. Entonces, hace 70 años tenemos un problema más o menos, y seguramente el economista que representa a Spert, ¿no? Entiendo que es de... No, bueno, No. pero es del ala liberal. No. Es del ala liberal, ¿no? Bueno, pero podemos coincidir en esto de que ¿Coinciden? hay un problema A de ver, Iván. escasez de dólares en la Argentina. Él proponía solucionarlo vía endeudamiento del mercado externo. No, claramente hay un problema de dólares, pero es un problema que estaba antes y ya probamos solucionarlo con el cepo y no funcionó. Es lo que estoy diciendo. Me parece que el problema de relato también estaba en el gobierno anterior, donde se mentían con los números, digamos, se negaba la inflación, se negaba la pobreza, o sea, le daban la espalda a los pobres. Es decir, me parece que es un problema mucho más grande el de negar los datos. No quiero decir que con esto justificar este gobierno, pero hay que empezar a encararlo con la verdad, para empezar. Y en esto hay que ser, me parece que concreto, porque hablar de relato cuando el gobierno anterior mentía tanto, me parece un poco hipócrita. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad, no? Yo tengo mi visión. Creo que el problema de la Argentina no es un problema hoy económico, es un problema político. Ajá. Y hoy lo que se decide es entre dos modelos. El modelo de Macri, de querer primarizar, tener un país con una economía primaria, un país de servicios, de timba financiera, contra la que proponemos nosotros, que venimos del campo nacional y popular, que somos peronistas, y que lo que planteamos es trabajo. Mirá, acá el país no sale adelante solamente vendiendo commodities. Ese modelo está bárbaro, el que plantea Macri. El único problema es que sobran 20 millones de argentinos. Nosotros no queremos vender solamente granos. Nosotros lo que necesitamos, no que queremos, necesitamos vender trabajo, vender mano de obra, vender productos manufacturados. No podemos seguir con esta historia del granero en el mundo. Néstor. Sí, pregunto a los economistas, recién con sus matices coincidían en que una de las medidas para salir del atolladero era la rebaja de los impuestos a las pymes. Esto es la frazada corta, ¿no? Si saco de acá, tengo que ponerle a este lado y viceversa. Digo, lo que se le va a reducir a las pymes, ¿de dónde va a salir ese dinero que va a dejar de percibirse por vía impositiva a las pymes? ¿A quién se lo van a sacar? No, que una baja de impuestos no necesariamente es menos recaudación, porque el ingreso siempre es precio por cantidad. El impuesto es el precio, pero pues, si hay menos impuestos pueden pagarse más y recaudar más por cantidad que por precio. Entonces la apuesta es a la reactivación económica. Sí, lo volver que a pasa es que producir. tenés que pensar cómo bajar la evasión. Eso tiene que ir acompañado de que la evasión baje. Pero lo que voy es El que tema es quiénes son los que evaden, ¿no? Claro. A ver, me quedo con eso. Mirá, A ver, a mí me Pino, parece esperá, que- déjale, a ver si sí, Pino puede perdón. decir esto, porque ¿quiénes son los que evaden en la Argentina? No, que- Porque el que labura todo el día ni siquiera evade, ¿eh? No, pero en general, en un país que ha venido quebrando cada 10 años, 10, 11 años, ha habido quiebras nacionales espectaculares, 91, el 2001. Entonces es bastante complicado. Yo creo que es imposible simplificar un problema de tanta complejidad. Además, este gobierno deja, en la casa nuestra, te deja en cada ambiente una bomba más terrible que la otra. Acá no se habló de la bomba de las liquid. 1.100.000 millones, 1.100.000 millones de pesos. Y a 57%, 58%. 58, sí. Bueno, es una cosa de locos es esto. Entonces, mira, no, Argentina tiene salida. Otra trampa, además de las descalificaciones y la posverdad, todo esto, otra de las trampas es que finalmente hablamos de los males que nos deja el macrismo del pasado y no hablamos de la propuesta. Argentina tiene salida. Por supuesto, no la voy a banalizar y voy a decir que salimos mañana todos caminando. No se sale sin una gran concertación, Rosario. No un acuerdo con Dios, como propone la doctora No, León. pero, vea, Dios está con nosotros y nos ayuda bastante porque estamos soportando este infierno. Así que nosotros somos amigos de Dios, que siempre ha sido muy simpático con nosotros. Gran concertación. Todos los actores, las corporaciones empresarias, los sindicatos, los movimientos sociales, hay que sentarse en una mesa para discutir cómo se sale de esto. No basta con discutir un acuerdo de precios y salarios. Por supuesto, si no hay un reacomodamiento de los salarios, no se podrá impulsar el consumo y así la rueda de la producción, el mercado y todo lo que... Comparto lo que dice acá el compañero.
Argentina tiene que volver a rescatar su perfil industrial. Todo lo que ha hecho el macrismo es aplastar el perfil industrial y colocarnos en la posición del país primario de economía extractivista, neocolonial, disparate. Entonces, el acuerdo de precios y salarios. Y después, por supuesto, la segunda gran medida, estos amigos del fondo, y hay que tratarlos con cierto cariño, Rosario. Y tanto que estamos juntos, uno se empieza a encariñar. Ellos saben que Argentina no va a poder pagar en las condiciones de este plan. Y este plan está hecho, no voy a decir mala leche que queda fulero, es leche cuajada lo que han dejado. Porque todo ha venido acá hasta las elecciones, después de las elecciones que te lo arregle Dios. Entonces, el fondo sabe que Argentina no puede pagar. Argentina va a negociar con el fondo y le va a decir, mire muchachos, necesitamos 2, 3 o 4 años de gracia. A ver, acá tenemos algunos datos lo queremos para pagar, compartir, Pino, lo mirá. queremos pagar con la producción, con el lanzamiento de la producción y el crecimiento de la Argentina. Hablando del fondo, mira, para el fondo el país crecerá en 2020 un 1,1 y no un 2,2 como habían ya previsto hace un trimestre. Los pronósticos del PBI 2019 menos 1,3, el PBI 2020 más 1,1. Y estaban antes en 2,2, es decir, que el mismo fondo se va corrigiendo. El consumo interno menos 4,8 y la inversión privada menos 17,5, todo esto comparado a 2018. Bueno, esto obliga ya a renegociar casi automáticamente. Gane quien gane, los propios números que se van ajustando y las expectativas, digamos, obliga a que haya una mesa de renegociación. La gran pregunta, y en esto de los dos modelos de país, es, bueno, se renegocia para tener 4 años de gracia o extender plazos, etcétera, y poner a la Argentina en marcha, o vamos a seguir entregando soberanía y vamos a destruir la capacidad de que haya producción y trabajo en nuestro país. Pero sí, pareciera que el diagnóstico sobre la situación económica hay coincidencia, e intuyo que el gobierno sabe cuál es la situación económica. De hecho, refuerza la campaña en Lilita Carrió hablando de Dios, el voto divino, el rol protagónico de Patricia Bullrich, que es preocupante. Digo, esto también pareciera que, bueno, el gobierno apunta a un voto mano dura. Sí, yo creo que sí. Yo creo que apunta a un voto mano dura que se conjuga muy bien con los escenarios de crisis. Lo vemos, la situación en Brasil, en un escenario de crisis, de aumento de la pobreza, aumento de la inseguridad, emerge y se consolida Bolsonaro. Lo vimos con Donald Trump, después de la crisis del 2008, donde aumenta la desigualdad en Estados Unidos, aparece Donald Trump. Estamos viendo hoy el giro más hacia los Tories conservadores en Reino Unido. Digamos, no es un fenómeno propio de la Argentina. El escenario para mantenerse en el poder de Mauricio Macri es mostrar su ala conservadora. También creo que quiere que nosotros acá dejemos de hablar un poco de la situación económica y de lo que realmente le preocupa a la mayoría y de nuestras propuestas. Bueno, mientras estemos acá vamos a hablar de todos los temas. Pino quería decir algo y voy acá con Iván y con Jorge. Sí, Pino, querías decir algo. No, lo que es cierto también, la recuperación de la economía y la recuperación del país va junto a la definición en esa concertación de las grandes políticas de Estado que necesitamos lanzar y que el compromiso sea 10, 20 años. Argentina es el país de toda Sudamérica, que menos políticas de Estado ha concertado después de salir de la noche de la dictadura. A ver, Iván. Sí, no, me quedé con dos cuestiones. Digamos, estos números del FMI a mí me suenan más a un sinceramiento que a una corrección, digamos. Pero antes mintió. No es que mintió, digamos, era por ahí muy optimista. Se equivocó, el fondo se suele equivocar bastante cuando hace pronósticos. Sí, sobre todo con la intervención del mercado cambiario también creo que se equivocó, pero ese es otro tema también. Digamos, los privados más o menos daban estos números, digamos, entonces bueno, se fue alineando, digamos. Y por otro lado creo que es muy importante, como dijo Pino, recuperar la industria, pero Argentina tuvo la industria más potente cuando Argentina comerciaba, cuando estaba abierta al mundo, y eso es lo que va a volver competitivo a Argentina. Si queremos que la industria realmente crezca, hay que volverse competitivo. Pero primero tenés que dar, el propio Estado no te da condiciones. A ver, el propio Estado a través de la AFIP está haciendo embargos todos los días en lugar de levantar cabeza. El problema es que desde 1950 estamos cerrados, entonces dejamos de tener ¿Desde 1950 estamos cerrados?
Desde 1950 fuimos cerrándonos de a poquito. Yo estuve en cada otro más, lado con alguna entonces, no en el excepción. 1950 no estaba. Hasta el pero bueno. 72 el resto del mundo también estaba bastante cerrado gracias a Bretton Woods, Sí, el ¿no? 72 También es y medio... cuánto más. A ver, una ¿Hasta cosa, dónde? hay dos cuestiones que hay que aclarar. Una cosa es estar abierto para negociar y otra cosa es estar entregado. A ver, no hay país poderoso que no haya tenido y no tenga proteccionismo. Estados Unidos, de hecho. Pero es una obviedad. A ver, cuando a mí me es una proponen, obviedad. déjeme terminar la idea. Cuando a mí me proponen abrirme al mundo, por ejemplo, para entrar en la Unión Europea, ¿cómo yo le digo al fabricante de zapatos que tiene una tasa del 70%, que tiene una energía 30% más cara que la europea, que vaya a competir en igualdad de condiciones? ¿Cómo le digo a un productor de queso que vaya a competir con los quesos franceses cuando ellos tienen tasas negativas de crédito? No, Es de una hecho el locura. productor de quesos en Francia no quiere el acuerdo. A ver, Iván. No, digamos, claramente hoy no puede competir Argentina, por eso es un plan de 10 a 15 años lo que se está pensando en el Mercosur Unión Europea. Es en un plazo de mediano, 10, 15 años, volver a Argentina competitiva. Pero lo que uno escucha de los empresarios, Iván, es que para hacer eso todos están pidiendo poder despedir sin causa en industria y comercio. Es decir, están pidiendo que hay sectores que tienen que desaparecer. Lo habrás escuchado de distintos No, no empresarios. sé si sectores que si tienen esto es lo que que se desaparecer. quiere en 10 o No. 15 años, el tema es cuánta gente se queda fuera del sistema. Mira, no. Afuera del sistema no creo que se quede nadie. ¿No? No, ¿No hay porque- hoy gente fuera del sistema? ¿Vos crees? No, sí, digo, si se hacen las reformas no creo que se quede afuera nadie. Digamos, si están hoy fuera del En los sistema, 90 ¿cómo vas a pasó hacer? lo contrario a lo que se dijo recién en China y en Japón y crecieron un montón. Es decir, no es solamente que se crece con proteccionismo. China se abrió al mundo y tuvo las tasas chinas. Económicamente comerciaba, se abrió al mundo. ¿Cuándo empezó a crecer tanto China? Pero Después durante que el se abrió. menemismo, Lo mismo con Japón. Durante el menemismo, Argentina también se abrió al mundo y terminó con 19 Sí, pero y 20 de mantuvo el diciembre. déficit fiscal. No, pero a ver... Estamos mezclando déficit primero, comercial con fiscal, estamos haciéndole una mezcla a la Claro, gente. no somos Hablen más- China. les pido que hablen más fácil porque la verdad es que está del otro lado, que no llega a comprar leche y no puede comprar pan. Ustedes le hablan del Sí, déficit pero además no hay comercial, mercado fiscal, interno. no entiende o sea, nada. ese es el problema. ¿Quién va a producir para vender afuera si no hay consumo interno y no hay producción Bueno, para ese es el mi mercado? punto. Si vos desde el 1950 te cerraste y no te volviste competitivo, hoy no podés volverte competitivo de entrada. Por eso necesitas 10, 15 años. Pero el error fue empezar a cerrar la industria y a intentar aislarse del mundo. Rosario, no le echemos la culpa al empresario pyme de no ser competitivo. El Estado le está diciendo no produzcan si tiene una tasa del 70%. Nada más se abrió la importación. Le está Hay diciendo, industrias que vení, están ponela- desapareciendo porque tienen la importación. Vení, ponela acá, que yo te voy a dar tasas que no se ganan ni siquiera con el narcotráfico, ¿no? Y no produzca. Entonces, esto, como yo le decía al principio, le sobran 20 millones de argentinos a este Igualmente, plan. a mí, si puedo, me gustaría volver al ejemplo, por ejemplo, de Japón, que uno dice, bueno, seamos como Japón, tengamos un proceso de 10, 15 años de desarrollo y desarrollémonos y lleguemos a ser un país industrial. La verdad es que el acuerdo Unión Europea-Mercosur no es que le garantiza al sector automotriz de Argentina exportar X cantidad a la Unión Europea para el desarrollo industrial que necesitamos. No está eso sobre la mesa, como sí fue el acuerdo que hizo Estados Unidos, que le permitió ingresar maquinaria a mansalva al mercado interno yanqui. Entonces, las condiciones no son las mismas. Acá me parece que nos están vendiendo gato por liebre y le están diciendo a la gente que vamos a llegar a ser todos europeos y prácticamente vamos a tener el pasaporte europeo en el bolsillo, cuando en realidad es un acuerdo bastante desfavorable para la Argentina, que no excluye que tengamos que decir cómo somos más competitivos de acá a 10, 15 años. Ese debate, que es la concertación también de la que hablaba Para Pino, Delfina, hay que mientras tanto darlo. yo digo, ¿qué le decimos a la gente que no puede comprar ni gato ni liebre? No es Por ni gato eso. por liebre porque ya no se puede comprar ni gato ni liebre, ¿viste? O sea, lo digo en serio. A ver, el otro día pusieron presos a 2 muchachos por robar 2 palomas para comer. Lo contábamos No, ayer dramático. en Montegrande, provincia de Buenos Aires. Entonces digo, esa gente ya está fuera del sistema. Tiene que comer palomas. Digo, a esa gente, ¿quién le habla? ¿Quién atiende esto? De acá a 10, 15 años le vas a decir a esa persona, se murió, porque Total. no come. Por eso todo esto del acuerdo con la Comunidad Europea forma parte del combo de embustes del discurso kirchnerista. Son espejitos, es humo que están vendiendo. Macrista. El discurso Francia, kirchnerista, dijiste. macrista, ¿qué dije? Kirchnerista, dijiste. Un fallido fue un Reflejo Pablo. Rosario, ni Francia, Te lo van a tomar eso, Pino, ya te Francia, digo, te están grabando. Irlanda y Polonia se oponen. Los franceses nos han dicho, nos han dicho los franceses, nosotros protegemos las pymes, ustedes no.
¿Me entiendes? A ver, quiero plantear algo que también teníamos en la apertura. Le quiero pedir a Albano si podemos volver a poner qué pasa cuando los trabajadores cuentan cuál es la situación real que viven todos los días y por qué esto genera tanta polémica en esto está mal, esto no hay que hacerlo, no se contribuye, no se ayuda al país. Esto pasaba en algunos vuelos, Aerolíneas Latam Andes. A ver. Comandante, habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen la dotación de pilotos con despidos encubiertos, o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias. Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina. Los cielos también son de cada uno de ustedes. Desde ya agradecemos su comprensión. Ahí yo lo quería pleno un poquito, ¿no? Para que todos veamos mejor, pero bueno, a veces es difícil la técnica y yo no nos llevamos bien del todo. Acá hay una crítica a la política de cielos abiertos, en definitiva, porque lo que están diciendo es que se pierden puestos de trabajo, es decir, la gente que se queda fuera del sistema. ¿Está mal contarle a los pasajeros cuál es la realidad? No, para nada. Los escucho a ustedes. Mira, si hay algo muy claro que este gobierno miente continuamente. Y me parece perfecto que los trabajadores en su ámbito de trabajo, sin hacer un paro, sin perjudicar al pasajero, diga cuál es la verdad. Es más, tendríamos que dedicarnos en estos días a todos los anuncios del gobierno a explicar por qué son mentira, como hoy Macri diciendo que se hicieron más autopistas que en los últimos 65 años. Dijo que hizo 7.600 kilómetros, hizo 461. Que digan que hubo 9.000 detenidos porque antes no los iba a buscar nadie, y los 9.000 detenidos son el total de lo que se detiene en 4 años, pero no hicieron nada con los prófugos que hoy todavía nadie los busca. Hacen una mezcla de números, esto de decir que pelean contra las mafias, cuando cada vez hay más droga en el conurbano, cualquier adolescente puede acceder. Ahora, el punto es, ¿están bien que se cuente esto cuando vas viajando en el avión? Yo no comparto, me parece que el pasajero no puede no estar interesado y no tiene por qué escucharlo, pero me parece que no es el foco del problema, digamos. Me parece que el foco del problema es cómo reactivar un poco el consumo, cómo volver a hacer que la gente pueda ganar poder adquisitivo, etcétera, todo lo que estamos discutiendo. Y creo que el problema fue no haber nunca reducido el déficit fiscal en los primeros 2 años. Por eso de golpe el dólar se devaluó, digamos, porque se perdió la confianza y los prestamistas dijeron no te presto más, por no haber encarado nuestros problemas. Por eso es importante que se hagan en el próximo gobierno. Bueno, el presidente ya viene diciendo que si reelige va a ir por el mismo camino más rápido. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Más rápido ¿verdad? posible, y ese posible me da un poco de miedo a veces. Ah, ¿vos crees que tiene que ir más rápido seguro? Porque en los primeros 2 años hubo inacción, eso del gradualismo es... Hay que recuperar los primeros 2 años de inacción. Eso es lo que dice Iván. Pero también lo que dice siempre Macri, si ganamos vamos a hacer todo lo que no hemos podido hacer. ¿Qué quiere decir? Son los compromisos que tomó con el fondo de la reforma laboral y la reforma de los jubilados. Entonces, esto es acá lo que viene, si gana Macri, es un momento de tensión muy fuerte en Argentina. Argentina, al movimiento sindical, a los movimientos sociales, no se los van a llevar puestos como hicieron en Brasil. Lucía. Sí, Iván, desde la oposición se dice que este gobierno, si reelige, va a seguir ajustando, y en el gobierno lo que dicen es perdió el ala de Peña porque la verdad que el gradualismo no sirvió para nada, duplicamos los planes y nadie ajustó. ¿Hubo ajuste o no hubo ajuste? Hubo ajuste del sector privado, porque las tarifas lo pagan los privados. El sector público se ajustó poco y se empezó a ajustar cuando vino el FMI y lo hizo más porque no le quedaba otra que por voluntad propia. Es decir, el ajuste estuvo en la gente más que en el sector público. Y yo creo que eso es lo que le molestó mucho a la gente. Yo creo que la gente entendió que había que pagar de a poquito un poco más las tarifas. Lo que le molestó es que el sector público no acompaña. Y ahora, ¿cómo tiene que acompañar el sector público? Porque uno puede suponer que acompañe el sector público es que bajen las jubilaciones, que haya despidos de empleados públicos. No hay colchón para contener a esa gente. Nadie quiere gente en la calle. Eso ¿Por no dónde pasaría el ajuste del sector público? El ajuste del sector público tiene que ser, primero en obra pública, después tiene que ser reubicando a gente que está en el sector público en el sector privado.
Pero no hay gradualmente. colchón en el sector privado para contener trabajadores. Digo, Puede estamos ser un hablando... plan de 2-3 años donde les mantenés el sueldo mientras le bajás los impuestos al sector privado y los vas volviendo competitivos. Pero podés mantener ese sueldo por 2 o 3 años. Tiene que ser gradual. El tema es que no empezaron a aplicar ese gradualismo. Igual, Se quedaron en las palabras. Jorge. A ver, lo primero que informate, ya lo bajaron los sueldos. Hoy el sueldo promedio en la Argentina es la mitad de lo que era hace 4 años. Pero lo peor de este gobierno, y vuelvo a insistir en la mentira, hicieron una transferencia catastrófica del bolsillo del contribuyente en servicios públicos. Estuvimos escuchando todos estos días el tema de DELAP, la empresa de energía de La Plata. Bueno, 3.200 millones se tomaron de ganancias y no hubo un solo peso en inversión y cuadruplicaron las tarifas. Claro que hubo un ajuste, pero el ajuste fue para sacarle plata a los contribuyentes y llevársela a los amigos del poder. Bueno, tengo que hacer la pausa. Enseguida seguimos, por supuesto, debatiendo de todos estos temas y te vamos a contar quiénes fueron imputados por una denuncia que llegó a la justicia sobre las autopistas y los peajes. Un fiscal tomó la decisión de, tomada la denuncia, investigar a quiénes. Te lo contamos después de la pausa, porque hay otra historia. Quédate ahí. Silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar la muerte.